de cambios hemodinámicos, Sí. hay una parte que yo no recuerdo, que ustedes no me acuerdo, pavimentación. Sí. Y después la otra era triple respuesta de Lewis. No sé si la dijo y yo no la escribí o no la comenté. No sé, seguramente fue así. Si me la Sí, podía explicar. sí, la triple respuesta de Lewis es, muchas veces, es cuando se tiene, digamos, es como si fuera una prueba que se llama fisiológica, que es que se produce como un traumatismo, ¿no es cierto? Se hace como un raspado sobre la piel, ¿sí? Y eso significa que después, como estás haciendo como un raspado, eso va a generar que una pequeña lesión, y eso va a Ujú. inducir a qué? A que se liberen las sustancias vasoactivas, ¿sí? Y esa sustancia vasoactiva, por la presión que va a hacer en el raspado, va a generar la vasodilatación, la congestión, el aumento de la permeabilidad, ¿no es cierto? Y el edema. Eso significa la triple Y, respuesta del euro. Yo no le doy tanta importancia porque es como algo, es una prueba que es antiguo, ¿no es cierto? ¿Y Pero para qué se busca hacer eso? Para ver qué eso es una hay. forma, eso es una forma que usaban, digamos, los antiguos para explicar, ¿sí? Para explicar cómo se produce el proceso inflamatorio en relación a un traumatismo, ¿sí? Ah, A un traumatismo. perfecto. Si vos agarras una parte de tu mano, de tu brazo, de tu pierna y frotas con otro objeto, ¿no es cierto? Lo raspas, vas a ver que se va enrojeciendo, ¿sí? Y depende de la intensidad, va a estar enrojecida, va a estar tumefacto, va a tener... Perfecto. A eso es lo que significa. Lo que Y sí, con respecto a la pavimentación, eso puede ser respecto a que vos cuando tenés un proceso inflamatorio, ¿sí? Los neutrófilos que viajan en la parte central del vaso sanguíneo se marginan, se van hacia el costado, ¿sí? Y se adhieren a la célula endotelial para posteriormente salir al espacio intercelular donde está el proceso inflamatorio, ¿sí? sí, Entonces, el neutrófilo que está yendo por la parte central del vaso sanguíneo se base. margina, se va al costado, se pavimenta, o sea que se pega a la célula endotelial. Después, ¿qué hace? Se adhiere, pasa a través de la célula endotelial, sale del vaso y va al intersticio. Eso es lo que Sí, sí. sí lo dijo entonces, sí, discúlpeme. Sí lo había Bien. dicho. Gracias. ¿Estamos entonces? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero otra pregunta, pero nada, es de ateroma, pero tiene que ver con algo que leí y escuché en la televisión. Sí, Bien, hay una proteína que sí, se llama galeactina sí, y están haciendo estudios con la galeactina sí. sobre por ahora ya en animalitos más pequeños, en ratones, y veían que la galeactina en pequeñas cantidades lo que hacía era que se formara muy poco, que no se formara la placa de ateroma. Sí, Bien, bueno, yo, yo leí también por mi condición de que las células de cáncer hacen sí, directamente la producen a esta galeactina para formar nuevos vasos. sí. Entonces, normalmente en una persona sana, la Ujú. galeactina está presente y puede ser que presente las personas que tengan predisposición eh, tengan menos problemas por tener esa proteína o es todavía un ensayo Y está como algo, todavía está, eso como está un en fase ensayo. de investigación, por lo que me dice. El tema que tengan en Sí, cuenta es que todo eso lleva muchísimos años, ¿sí? sí, sí, Porque sí, sí, sí. en animales pequeños como son los roedores, después pasan a mamíferos más grandes, Uh-huh. eso lleva Sí, muchos años, ¿no es cierto? Hasta que se encuentra, digamos, que bueno, que puede sumar o no, ¿no es cierto? claro. Claro, sí, Ahora, a mí me llamó la atención porque en realidad cuando me hicieron la operación, me hicieron una transfusión y me pareció raro la primera operación y ahora me piden dadores y entonces entendí que, claro, como forman nuevos vasos y este cáncer se rompe, entonces ahí pierdo sangre y de ahí que pide los dadores no, de pasa lo sangre, siguiente, claro, no, pero pasa lo siguiente, en mi caso. claro, pero cada vez que se hace una cirugía, ¿sí? ¿Por qué se piden dadores de sangre? Porque no sabemos si el paciente va a requerir o no sangre, ¿sí? Sí, Y hay poca sangre porque la gente no dona sangre
y después porque hay muchas, digamos, contraindicaciones para donar sangre. Si la persona tiene sospecha de una enfermedad infecciosa, si tiene una enfermedad activa, si tiene una viremia activa, si se hizo un tatuaje, entonces se empieza a ver tantas cosas. Si uno se pone a ver en los requisitos, si el médico no puede donar sangre por ser médico, ¿sí? Porque yo no sé qué virus me ingresó, o una enfermedad tampoco podría donar sangre. Uno empieza a ver todas las exigencias, muy poca gente puede donar. Ahora, hay personas que la mayor parte evolucionan bien en la cirugía, pero otros no. Entonces hay que entonces no es que le van a usar la misma sangre para usted, sino que va todo a un banco de sangre. No, eso claro, sí. Sí, yo era donadora de sangre hasta que, bueno, que me enfermé, pero por eso, entonces, pero siempre se pide por protocolo. Siempre se pide por protocolo porque es una forma como de buscar que la gente done, va por ese lado. Bien. Ahora con respecto a lo de las células tumorales, es que ahora vamos, hoy comienzo con el tema del cáncer. Una cosa es, la célula tumoral, ¿sí? Necesita también oxígenos y nutrientes. Por eso que los tumores que son neoformados, que forman sus vasos, son los que son más resistentes a los tratamientos muchas veces, ¿sí? Entonces también pasa por ese lado. Muchas veces hay medicamentos que quieren bloquear la formación de vasos, como bloquearle la nutrición al tumor, ¿sí? Respecto al cáncer se avanzó mucho, es muy amplio lo que hay, pero también hay que saber una cosa, que los cánceres se clasifican, son muy complejos, son distintos, no es que todas las células tumorales son iguales, hay una gran variabilidad, ¿sí? Es importante. Sí. Bien, ¿alguna otra cosa? Bien. Sí, profesor, yo tengo una duda en relación a los edemas. Sí. ¿Sí? En el edema pasivo o trasudado, en la microscopía, además de, digamos, del líquido que se ve, del plasma y de la congestión vascular, ¿qué tipo de célula sanguínea se ve además? ¿Qué tipo de glóbulo blanco? Bien, cuando usted tiene un trasudado, ¿sí? Pasa solamente plasma, nada más. No pasan células. ¿Sí? Cuando tiene exudado, que es activo, ahí hay células, los neutrófilos generalmente, ¿sí? En el trasudado, no, solo plasma. Bien, porque decía poca célula en el último PowerPoint, por eso no sabía a qué se refería. No, claro, pocas células porque fisiológicamente, normalmente hay pocas células, pero no es que pasen. En el trasudado generalmente no pasan las células, pasan que normalmente pasarían, ¿sí? Por eso se dice que no pasan células. El mecanismo de trasudado no permite que pasen las células, ¿sí? Se lo toma como que solo es plasma, sería de esa forma. Profe, sí. Me queda la duda en los tipos de embolio. Cuando usted habló de los embolios de grasa, sí. No pude tomar nota ahí, me quedé con esa duda. Bueno, que muchas veces vos puede pasar tejido graso, pero principalmente uno le dice la grasa de la médula ósea, ¿sí? Cuando existe una fractura, ¿no es cierto?, en un hueso, se fractura el hueso, ¿qué significa? Que no solo se rompen el hueso, sino que también se rompen los pequeños vasos sanguíneos. Entonces, toda esa médula ósea, que es un tejido medio graso, ¿qué pasa? Puede ingresar a la vena. Y se ingresa a la vena, eso después viaja por vena donde a pulmón y puede hacer una embolia de médula ósea. El problema que es que esa embolia de médula ósea no se puede disolver como si fuera por tromboembolismo, por plaquetas, ¿sí? Que ahí sí se puede degradar. Eso porque es importante cuando el paciente tiene un traumatismo en el miembro inferior. Lo había notado como médula ósea. Claro. Bien. ¿Estamos entonces? Bien. Profesor. Y también tengo la duda. O sea, a nivel de los capilares también actúa el sistema linfático drenando, digamos, ese plasma. Ahora, ¿el sistema linfático drena una cierta cantidad de ese plasma? Exacto, un poquitito nada más, no drena tanto, muy poco drena el sistema linfático, ¿sí? Generalmente cuando los juegos entre la presión hidrostática y la oncótica están mínimamente desequilibrados, muy poquito, ese poquitito de líquido es el linfático que lo drena, ¿sí?
Pero ya cuando están, digamos, muy desequilibrados y se puso edema marcado, el linfático no puede, no tiene capacidad, ¿sí? Solo para drenar mínimos cantidades de líquido, nada más. Bueno, vamos a comenzar el tema de hoy. Hoy voy a comenzar desarrollando lo que es el cáncer, ¿sí? Tanto tumores benignos, tumores malignos. Le puse acá melanoma como el título, pero porque melanoma es uno de los tumores más agresivos que hay, que se originan en la piel a partir de los melanocitos. Pero primero vamos a ver lo que son características generales de lo que es lo que podemos decir cáncer, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Cuando nosotros hablamos de tumores, ¿sí? Sería cuando uno ve un tumor. ¿Qué sería un tumor? Cuando uno ve una masa que está creciendo, vamos a poner un ejemplo en el miembro inferior, hay una masa tumoral que crece, uno ve que puede deformar el pie, el tobillo, la rodilla, la cara, un órgano interno. Ahí vemos una masa que está creciendo. Y nosotros, ¿qué le podemos decir? Que eso es una neoplasia, que significa nuevo crecimiento, ¿sí? Muchas veces esos tumores pueden ser bien vegetantes, superficiales, pero otras veces pueden ser como infiltrantes hacia la profundidad, ¿sí? Entonces, esa masa tumoral, eso que está creciendo, se llama neoplasia y eso significa nuevo crecimiento, ¿sí? Obviamente, ¿cómo se va a manifestar esto? Como una masa tumoral, ¿sí? Dependiendo de... Profe, ¿lo mismo cáncer que tumor? No, estoy ¿Son sinónimos? explicando... A ver, espere, estoy explicando eso, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso, a la separación de cáncer y tumor, ¿sí? Por eso, presten atención a que termine el concepto, ¿sí? Bien, entonces tenemos lo que es... Perdón, que se me perdí. Vegetantes y los otros infiltrantes. Exacto, sí. Ustedes escuchen primero y después ustedes anoten las dudas y después me preguntan, ¿sí? Así vamos pasando una diapositiva a la otra porque lo voy a explicar, ¿sí? Entonces tenemos la neoplasia, significa nuevo crecimiento, es algo nuevo, es un tejido nuevo que está creciendo, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta esa neoplasia? Como una masa tumoral, ¿sí? Esa masa tumoral puede ser vegetante, que uno ve como un bulto que crece hacia la superficie, también puede ser infiltrante, que crece hacia la profundidad y no la vemos bien. También se puede manifestar como una úlcera. Ustedes pueden estar viendo una úlcera y sin embargo es un cáncer, ¿sí? Pues se puede manifestar así también. Y después tenemos acá la gran separación de esa neoplasia. Esa neoplasia, que es un nuevo crecimiento, ¿cómo puede ser? Eso puede ser benigno o puede ser maligno. Tenemos acá la separación. ¿Y cómo me clasifica si es benigno o maligno? De acuerdo a su comportamiento biológico. Ese comportamiento biológico, ¿sí? Que me separa en benigno y maligno, es lo que acá me hace ver que al maligno le llamo cáncer y al benigno no le llamo cáncer, ¿sí? Ahora, ese que es maligno, ¿por qué yo le llamo cáncer? Porque tiene la metástasis, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante. Yo tengo neoplasias, que son tumores, y a la vez eso se clasifican en benignos y malignos. Los malignos tienen la capacidad de hacer metástasis y a eso le llamo cáncer. ¿Estamos? Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Disculpe que lo interrumpa. Dijo, de acuerdo a su comportamiento. El comportamiento biológico, sí. Ah, gracias. El comportamiento biológico, ¿qué significa? La metástasis, ¿sí? Cuando un tumor me hizo metástasis, significa que su comportamiento biológico es agresivo, ¿sí? Ahora, si un tumor no hace metástasis, solo crece ahí localizado, significa que su comportamiento biológico no es tan agresivo, entonces no es cáncer, ¿está? Bien. Ahora una cosa, yo se los explico esto para que por las dudas leen o ven caso. No es tan sencillo separar lo que es cáncer de lo que no es cáncer muchas veces, porque hay tumores que uno ve y realmente dice, sí, es cáncer, y otra cosa que dicen, no es cáncer, pero en el medio hay tumores que uno no sabe cómo se van a comportar, ¿sí? Obviamente que no nos vamos a quedar esperando que haga metástasis para ponerle cáncer, ¿no? Pero bueno, se sugiere la extirpación, el tratamiento, ¿sí? Aunque no haga la metástasis. Bueno, entonces tenemos frente a este comportamiento biológico, la lesión tumoral,
lo que tenemos que definir primero es si esto es benigno o maligno. Entonces, uno tiene un paciente, ¿no es cierto? Y ese paciente tiene una masa tumoral en el pie, en el dorso del pie. Yo veo que tiene una masa tumoral. Lo primero que tengo que averiguar qué es y pensar, ¿va para maligno o va para benigno? ¿Sí? Porque si es maligno, hay que diagnosticarlo rápido para tratarlo rápido ese paciente. ¿Está? Bueno, y ahí volvemos otra vez con la triada, la epidemiología, la clínica, los métodos complementarios, ¿sí? Dentro de la epidemiología, ¿qué voy a analizar? La edad, el sexo, ¿sí? Un ejemplo, si es un paciente que tiene úlceras crónicas en el pie y se le está formando en esa úlcera crónica en los bordes una masa tumoral, y bueno, podría ser un carcinoma epidermoide en esa úlcera crónica que tiene el paciente. Entonces ahí voy analizando eso de la epidemiología. También voy analizando la clínica, cómo es la masa tumoral, qué tamaño tiene, crece hacia la superficie, infiltra hacia profundidad, le duele o no le duele al paciente, sangrado, no tiene sangrado, el tiempo de evolución, porque si yo tengo una masa tumoral que el paciente la tiene hace 15 años o 10 años, lo más probable es que no sea un cáncer, y si lo es, son de esos poco agresivos que se mantienen local. Ahora, si el paciente la masa tumoral de crecimiento hace un mes y medio, bueno, ahí me voy a preocupar, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que la velocidad de crecimiento tiene que ver también, y todo eso va en la clínica, síntomas y signos del paciente, ¿sí? En base a la epidemiología y en base a la clínica, ¿qué voy a hacer? Los métodos complementarios. Esos métodos complementarios, ¿qué van a hacer? Y bueno, voy a tener que hacer métodos de imagen. Es lo primero que hacemos como no invasivo. Se puede hacer tomografía, resonancia magnética, radiografía, ¿no es cierto? Todo lo que yo tengo al alcance de estudios imagenológicos. También arteriografías para ver la vascularización. Después, ¿qué voy a hacer? Una vez que yo determino más o menos cómo es el tumor, qué tamaño tiene, qué está infiltrando, se toma la muestra, la biopsia, para yo analizarlo en anatomía patológica, y ahí eso me puede orientar un poco más a si yo estoy frente a qué tipo de cáncer, ¿sí? Sí, primero si es cáncer, y después si yo tengo un cáncer, qué tipo de cáncer, ¿está? Porque los cánceres se clasifican después, entonces yo tengo que estudiarlo. Bien. Bien, vamos a las diferencias. Dijimos que neoplasia significa nuevo crecimiento, existe un tumor. ¿Qué podemos tener acá? De acuerdo al comportamiento biológico, los separamos en neoplasia benigna y la neoplasia maligna, que es el cáncer. La benigna es una masa tumoral generalmente bien delimitada y no da metástasis. La neoplasia maligna, que se llama cáncer, es una masa tumoral generalmente mal definido o no, porque hay tumores bien definidos y son cánceres, ojo. Crece de forma infiltrante, es muy invasiva y sí va a dar metástasis, ¿sí? Entonces está la gran diferencia entre lo benigno y lo maligno. Lo maligno da cáncer, da metástasis, ¿sí? Y se llama cáncer. Bueno, vamos ahora a desarrollar lo que son las neoplasias malignas o cáncer. Esto se define como una proliferación de las células neoplásicas de un crecimiento descontrolado y tienen capacidad de invasión y generar metástasis. Significa que estas células, uno cuando las analiza o las ve, crecen descontroladamente, crecen, invaden, destruyen, se diseminan por vía linfática o hemática y dan metástasis. Eso es lo característico del cáncer. Entonces, bueno, y acá lo que tenemos que rescatar, ¿qué es? El cáncer es una patología muy frecuente. Es muy frecuente, se ve más que nada en personas mayores, porque las personas mayores tienen envejecido los tejidos y tienen más capacidad de mutación las células. Entonces es más común. Ustedes van a ver, si por ahí se van a enterar, paciente de tal edad tiene cáncer de mama, tal de próstata, tal de riñón. Si analizan, van a ver que son generalmente personas mayores, ¿sí? Los que tienen más cáncer, ¿cierto? Pero si bien son personas mayores los que tienen más cánceres, son cánceres no tan agresivos, son tratables, ¿sí? Es más, y se tienen curación. Sí se los agarré en los estadios iniciales. E inclusive hay cánceres diseminados en el cuerpo que con los buenos tratamientos que hay ahora obtienen una buena sobrevida de 10 años. El problema con el cáncer es cuando ocurre en personas jóvenes. Cuando ocurre en las personas jóvenes, sí son cánceres muy agresivos, porque ya viene con una predisposición genética el paciente. Bueno, entonces, clasificamos neoplasias benignas, que no dan metástasis, neoplasias malignas,
que si dan metástasis, a eso lo llamamos cáncer. Son células descontroladas que crecen, invaden el tejido, infiltrando, pero a la vez tienen capacidad de viajar por vía sanguínea o vía linfática y dan metástasis. Pero a la vez el cáncer, que nosotros conocemos como cáncer solo, se clasifica, ¿sí? Nosotros podemos tener cáncer de los órganos. Ustedes pueden conocer cáncer de cuello uterino, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de riñón, cáncer de lengua, cáncer de piel, cáncer, digamos, del estómago, del colon, del páncreas. Si ustedes se pueden analizar, la mayor parte de los órganos o tejidos del cuerpo tienen cáncer, ¿sí? Por eso tenemos ahí el título de cáncer, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de piel, pero o cáncer en el pie, por decir. Pero a la vez el cáncer tiene una clasificación muy importante y general, que es esta: se clasifica en carcinomas, en sarcomas, en linfomas o en leucemia. Porque es lo que me da a mí el origen celular del cáncer. Cuando yo digo que un cáncer se llama un carcinoma, significa que esa célula tumoral se originó de un epitelio, ¿sí? Cuando yo digo que el cáncer es un sarcoma, la célula tumoral se originó de la parte mesenquimal, ¿sí? O la parte estromal, la parte fibrosa, el tejido adiposo, ¿sí? El hueso, de ahí vienen los sarcomas. Cuando yo digo que el cáncer es un linfoma, se origina de los linfocitos B, linfocitos T. ¿Y de dónde se originó entonces? De los tejidos linfoides. ¿Y dónde están principalmente? En los ganglios linfáticos o el tejido linfoide del estómago, del colon, ¿cierto? De distintas partes. Cuando yo hablo de las leucemias, son los cánceres originados en la médula ósea, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos, los cánceres se clasifican de acuerdo al orden, el origen celular en carcinoma, sarcoma, linfoma y leucemia. Los carcinomas todos son de origen epitelial, los sarcomas son todos de origen mesenquimal o estromal, los linfomas de los linfocitos y las leucemias de la médula ósea, ¿sí? De lo que ustedes estudiaron hasta ahora, ¿qué carcinomas conocen? Epidermoide y vasocelular. El melanoma. Carcinoma epidermoide y carcinoma vasocelular, ¿sí? El melanoma no es un carcinoma en sí porque se origina del melanocito, que es una célula neuroectodérmica, por eso no se le pone carcinoma al melanoma. Pero sí el carcinoma vasocelular y el epidermoide. ¿De qué células se originan? De los queratinocitos. De los queratinocitos. Muy bien. Un ejemplo de sarcoma les voy a decir yo. El sarcoma puede ser originado, el liposarcoma. Un liposarcoma es un cáncer originado del tejido adiposo, el liposarcoma, ¿sí? Si yo les digo un fibrosarcoma, es un cáncer originado de los fibroblastos, ¿sí? Entonces van teniendo cómo se van, digamos, clasificando, digamos, los distintos tipos de cáncer. Los linfomas son patologías muy complejas, muy difíciles de estudiar, ¿no es cierto? Pero tenemos linfoma originado de linfocitos B, de linfocitos T, ahí se clasifican después linfomas Hodgkin, ¿no es cierto? Eso yo no lo voy a preguntar, solamente que ustedes sepan que un linfoma se origina de los linfocitos, ¿sí? Pero es también muy complejo el estudio del linfoma y difícil de explicar. Profe. Sí. ¿Me puede repetir el ejemplo de sarcoma? Porque no lo escuché. Sarcoma. Bien. Los sarcomas son cánceres que se originan de células que son correspondientes a la parte estromal o mesenquimal. ¿Qué sería el extremo de la parte mesenquimal? El tejido adiposo, el tejido fibroso, ¿sí? Los vasos sanguíneos, el hueso. Si no se originó del tejido adiposo, se va a llamar liposarcoma. Si se originó del tejido fibroso, de los fibroblastos, se va a llamar fibrosarcoma, ¿sí? Tenemos tumores originados de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que se llaman, digamos, los angiosarcomas, ¿sí? Que eso se ve muchas veces en los pacientes que tienen HIV y el sarcoma Kaposi que se produce, ¿sí? Se llama angiosarcoma. Profe, ¿el fibroblastoma? El fibroblastoma es un tumor benigno, porque termina en oma. Eso es benigno, ¿sí? Eso es un tumor benigno, ¿sí? Profe, yo tengo leiomiosarcoma. Leiomiosarcoma
Eso es un tumor maligno, Músculo. músculo liso. ¿En dónde lo tienen? ¿En útero o en qué parte? Sí, creció atrás de útero. Útero, claro. Es muy común, o sea, dentro de todo es un tumor raro, no es tan frecuente. Cuando las mujeres generalmente tienen en el útero los leiomiomas. Los leiomiomas son tumores benignos, ¿sí? De músculo liso. Eso es la mayor parte de las mujeres tienen pequeños leiomiomas, de cierta edad leiomiomas tremendamente enormes, grandes, pero son benignos, ¿no es cierto? Pero después en escasa proporción pueden esas células musculares lisas hacer tumores malignos. Y ahí se llama leiomiosarcoma, ¿sí? Con diferenciación de músculo. Son de células musculares lisas, pero con mayor atipia, mayor crecimiento, ¿sí? Bien. Ojo, hay leiomiosarcoma también raramente puede haber en otra parte, ¿no es cierto? Que se pueden originar de la pared del intestino delgado, del intestino del tubo digestivo, pero son muy raros. O de los vasos sanguíneos, el músculo liso de los vasos sanguíneos, pero son muy, muy raros. Lo más común es que sean de útero. De ahí es lo más común. Bueno, entonces yo quiero que se queden con esa idea, porque esto es importante. La gran clasificación de acuerdo al origen celular de los cánceres es carcinoma, sarcoma, linfoma y leucemia, ¿sí? Bien, bueno, seguimos avanzando con el tema del tema del cáncer, supongamos. En el cáncer intervienen factores que son hereditarios y otros ambientales, ¿no es cierto? Porque el cáncer se produce ¿por qué? Porque hay una alteración genética. Se alteró el ADN de la célula, entonces se descontroló esa célula y empezó a crecer de forma descontrolada, ¿sí? Por eso que se invade, quiere crecer, busca vasos, busca nutrientes, ¿no es cierto? Entonces se descontroló. Ahora siempre se empezaron, con los estudios se empezó a ver cuánto hay de hereditario y cuánto hay del efecto ambiental, ¿sí? Yo les dije recién que los cánceres son más frecuentes, la mayor parte de los cánceres, casi el 95%, como ver acá, en las personas mayores muchas veces, ¿sí? Y la mayor parte que son los que se llaman esporádicos, ¿sí? Donde, supongamos, personas que tienen, un ejemplo, personas que es fumadora, ¿y qué va a hacer? Cáncer de pulmón, ¿sí? Persona que tiene gastritis crónica, atrófica, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Y un cáncer de estómago, ¿sí? Personas que consumen sustancias o hay tóxicos que son aspirados y van a la vejiga, o pacientes fumadores, ¿no es cierto?, que hacen cistitis, puede hacer que un cáncer de vejiga, ¿no es cierto? Hay cáncer que está muy bien estudiada la causa, ¿no? Sobre todo los carcinomas, porque hay más carcinomas que sarcomas. Los sarcomas son muy poco frecuentes. Y como el carcinoma, dijimos que se origina de qué célula el carcinoma? Epitelial. De la célula epitelial. Muy bien. La célula epitelial, si ustedes fijan, es la célula epitelial que está en contacto con el medio ambiente, ¿sí? En la piel está en contacto con el medio ambiente. En el tubo digestivo está en contacto con el medio ambiente porque usted tiene la cavidad oral, tiene todo lo que es la parte de laringe, de faringe, todo eso es contacto con el medio ambiente, el esófago, el estómago, el intestino, todo está en contacto con el medio ambiente porque entra los alimentos. Es un tubo, pero está en contacto con el medio ambiente. La parte respiratoria también, la parte urinaria también. Y ahí tienen epitelios. Entonces los epitelios son el origen generalmente de los cánceres. Los epitelios originan carcinoma. Ustedes me preguntan, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes? Yo le digo casi un 95%, un 90% son carcinomas. Los otros son raros. Entonces, como hay muchos carcinomas, y los carcinomas están en contacto con la superficie, ya sea de tubos, digestivo, respiratorio o la piel, ha permitido que se los estudie. Los carcinomas son los tumores más frecuentes y más estudiados. Entonces, eso permitió que hacer biopsias, ver cómo está una célula en un lugar, en otro lugar, cómo incide la alimentación, cómo incide el humo del tabaco, cómo inciden las infecciones virales, bacterianas, ¿no es cierto? Acuérdense del cáncer de cuello uterino producido por el virus del papiloma humano, eso se estudia, se sigue estudiando, pero porque hay mucho cáncer de cuello uterino y porque está ahí, ¿no es cierto? Es fácil tomar. Entonces, ¿eso qué permitió saber? Que las personas tenían, cuando tienen cáncer, más frecuentemente carcinomas. Y el 95% son los que se llaman esporádicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son secundarios a una infección,
a una patología crónica, ¿no? Que la tiene el paciente, la tiene, y llegado el momento va a ser el cáncer o no, ¿sí? Por eso se llaman esporádicos, es lo más común. Después tenemos en un 5% los cánceres menos frecuentes que se llaman los hereditarios. Y acá donde tenemos mutaciones de genes, los genes supresores de tumores, que ya lo vamos a ver bien qué significa. ¿Y eso en quién se da? En las personas jóvenes, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un paciente, ¿sí? Paciente de 60 años, ¿sí? Este paciente tiene, que desde hace 20 años, este paciente tiene problemas de gastritis, dolores en el estómago, se ha hecho biopsias y se vio que el paciente tenía gastritis, atrofia de glándula, inflamación de la mucosa gástrica, y es un cáncer. ¿Qué es esto? ¿Esporádico o hereditario? Esporádico. Esporádico, porque 60 años, porque tiene hace 20 años que viene con gastritis, ¿sí? Entonces es de lo esporádico, es lo que estamos esperando, que ese paciente haga ese cáncer, es esperable. Tengan en cuenta que ese paciente tiene 60 años, hace 20 años que tiene gastritis, ¿cómo están las celulitas en su estómago? Replicando para reparar la gastritis y bueno, hizo el cáncer, ¿está? Ahora profe, una preguntita. ¿Y si el paciente que sufre por todo este tiempo las gastritis y es controlado, igual puede terminar en un cáncer? No todos terminan en cáncer, ojo, no. Si no todo el mundo termina en cáncer, no. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Diagnosticarlo a tiempo. Supongamos, yo veo una biopsia gástrica, yo estoy viendo una biopsia gástrica. ¿Yo qué le informo ahí a la operación de esa mucosa gástrica? Si hay atrofia de las glándulas. Después otras cosas que se suman, que se llama metaplasia, que son las celulitas. Si yo veo que las celulitas están alteradas, ¿por qué yo le pongo todo eso al endoscopista? Porque de acuerdo al informe mío y la edad que tiene el paciente, el endoscopista dice, no, a esta persona me hace falta recién hacer una endoscopia el año que viene, ¿sí? Porque dentro todo está bien. Pero yo si hago un informe donde yo veo algunas alteradas, o veo metaplasia, o veo atrofia glandular, yo en el informe que le pongo al endoscopista le sugiero un estricto control. Entonces, ¿ya cuándo se va a hacer endoscopia? A los 3 meses. Se corta, profe. Profe, se corta. Y no sé en dónde quede. No, digamos, lo pudimos escuchar bien, es cuando se le devuelve el informe al gastroenterólogo, es donde ustedes le sugieren si es al año o a los 3 años que se va a hacer de nuevo. A los 3 meses. A los 3 meses. ¿Por qué hago eso? Porque nosotros cuando estamos analizando el estómago, la mucosa gástrica, ¿no es cierto? Ya estamos viendo en la microscopía, ya se está viendo, vos estás viendo las células ahí. Vos ya estás viendo cómo está eso. Y ya le estás diciendo, acá veo algo raro, algo sospechoso, y a los 3 meses hace otra endoscopia, pero manda mucha más muestra del estómago, ¿sí? Ya me manda la parte del fondo gástrico, del cuerpo, del antro. Yo ya le hago un informe más detallado, ¿pero por qué? Porque ¿qué saben que estamos buscando? Si hay poquitos microscópicos de cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estómago, si se opera, ya no se opera todo el estómago, se saca partecitas nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él viendo con el endoscopio dice, acá estoy viendo un pólipo, una masa tumoral, supongamos en la parte del antro del estómago, listo, se hace una cirugía solo del antro, nada más, y se reserva el otro. Obviamente, si vos a un paciente le sacas una parte del estómago, la mitad, y después tiene que hacer endoscopia cada 6 meses, ¿sí? Y que el paciente que tiene que hacer dieta, tiene que hacer una dieta, tiene que cuidarse en lo que come, se sobreentiende, ¿sí? Porque no tiene que volver a hacer otra gastritis que le vuelva a tener. Eso es lo que tiene, eso es lo que tiene vos, con todos estos estudios vas descubriendo en estadios iniciales, y si está el cáncer es mínimo, pequeño. ¿Por qué ese es el tema del PAP? Porque vos sospechás que la paciente tenga infección por HPV, ¿sí? Si vos en el PAP ves que tiene infección por HPV, se sugiere biopsia. Le tocas un poquitito nada más para ver en la biopsia. Si vos en la biopsia ya hay alteraciones de las celulitas, haces un cono. Y a lo mejor con eso es suficiente, no hace falta. Pero sí es estricto control. El PAP lo tiene que hacer o para hacer eso todos los años, ¿sí? Sí, sí. Obviamente,
Si es mayor la lesión, ya vas a sugerir que se saque todo el cuello uterino o todo el útero. Es así. Pero yo lo que voy... Gracias, profe. ¿Entiendo? Ayuda, pero yo no sé. No, está bien, no, está bien. Ayuda mucho, pero yo no sé qué informó o qué vio el patólogo. Si yo no veo qué vio el patólogo, supongamos que el patólogo puso, veo metaplasia o veo atiquia, y hay que hacer la biopsia, ¿sí? Porque es una bomba de tiempo. Yo no sé, yo veo estómagos que se hacen, biopsias que se hacen por gastritis, y están impecables el estómago. Paciente de 80 años que uno ve el estómago, parece una persona de 25, impecable el estómago. Y veo esto. Puedo decir si porque si yo no veo la microscopía, es lo que se ve, no le puedo decir va a andar bien o va a andar bien, porque la medicina de hoy es una medicina real. ¿Sí? ¿Qué significa? Yo veo y diagnostico. Si yo no veo, es como si usted me dice, yo respiro bien, estoy bien. Bueno, pero no tengo nada en pulmón, no, sí, a lo mejor tiene un tumor de 1 centímetro, y si no le hago una tomografía, ahí yo le decir, viendo la tomografía, yo recién ahí digo, no, sí, usted no tiene un tumor, ¿me entiende? Sí, por eso, pero ¿por qué le digo? Porque pasa otra cosa. Yo no sé lo que vio el patólogo, yo no sé lo que vio el endoscopista, y yo no sé cuál es la herencia suya, la parte genética, ¿sí? Porque todo eso, ¿me entiendes? Yo digo, porque después tenemos unos casos donde están, digamos, hay patologías ahí y eso uno se confía. Ahora, si a usted el endoscopista le dijo que tiene que volverse a hacer, por algo es, ¿sí? No significa que va a tener un cáncer, pero lo que quiere, él también tiene que quedarse tranquilo. ¿Me entiendes? Bueno, y busque, hay endoscopistas que son buenos, hacen una sedación, eso hay que ver cómo, pero es agresivo, pero bueno, hay que ver si es, a veces, hay muchas gastritis que no se tienen que biopsiar, eso yo lo sé, porque salen perfectos y uno dice con qué sentido, ¿no? Pero, supongamos, yo veo pacientes de 20 años que ya son de endoscopia gástrica, no tiene sentido una persona de 20 años, es raro, salvo que me pero tiene una úlcera. Un estómago que tenga úlcera gástrica, ¿sí? Al año hay que hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una úlcera. ¿Y qué pasa si uno tiene una úlcera? Células de la periferia, ¿qué están haciendo para cubrir esa úlcera? Están replicando descontroladamente. Entonces uno sabe cómo están esas células, ¿sí? Entonces, paciente que tiene úlcera gástrica se tiene que repetir. Eso no es así. Puede ser molesto, todo lo que usted quiera, pero hay que repetirlo, no queda otro. Porque si hizo una úlcera es porque tuvo una gastritis muy importante. ¿Está? Y hay que ver si cicatrizó bien, todos los otros elementos. Pero hay que hacer. Yo sé que son molestos, pero hay que hacer. Sobre todo, el estómago es muy traicionero, el estómago. Ojo, es distinto al colon, al intestino. El estómago es muy traicionero. Bien, ¿entendieron el ejemplo de un carcinoma? Una persona mayor de 60 años que ya trae una patología gástrica de 20 años, de gastritis, ¿no es cierto? Que la persona no cumplió con la dieta, entonces, bueno, ahí va a ser un carcinoma un cáncer esporádico, ¿cierto? Ahora les pongo otro ejemplo. Una mujer de 23 años, ¿sí? Que empieza teniendo una diseminación en todo el abdomen, ¿sí? Y cuando se le hacen los estudios tiene un cáncer gástrico. ¿Qué piensan? ¿Que eso es esporádico o hereditario? Hereditario. Hereditario. Hereditario, profe.
un tipo de evolución para que esa mucosa gástrica haga un cáncer. Entonces, y es muy común, ¿sí? Se ven personas jóvenes, pero en escasa proporción, que hacen eso, se disemina el cáncer. ¿Sí? Por eso van a ver que las personas que tienen, las personas jóvenes que hacen cánceres, son cánceres muy agresivos. La mujer que tiene un cáncer a los 50, 60 años, son cánceres tratables, pero la mujer que hace los 25 cánceres de mama, son cánceres muy agresivos, ¿sí? Donde no es solo operar, aquí hay un montón de cosas. Profe. Son hereditarios. Sí. ¿Y en los niños, la mayoría que son hereditarios también? Hereditarios porque se manifiestan en temprana edad. Exacto. La mayor parte de los niños tienen todos, por eso tienen todos defectos cromosómicos esos chicos, ¿sí? Y atraen ese problema, ¿sí? Por eso no hay chicos que hacen leucemia generalmente. Más que nada los chicos hacen leucemia, muchas leucemias, a veces linfomas, carcinoma raramente, tienden a hacer más sarcoma los niños, ¿sí? Y no tanto carcinoma. El niño tiene los otros tipos de neoplasia. Las leucemias, los linfomas y los sarcomas. Es más común eso, ¿no? Bien. Profesor. Sí. Profesor, ¿me escucha? Sí. Sí. Sí, ¿qué pasa con esas personas jóvenes que tienen cáncer, pero si uno busca en su historia familiar, no ha habido casos de cánceres? Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el tema? Que vos cuando tenés, suponete, una persona que es 50% genética de madre y 50% genético del padre, ¿sí? Sí. Y esa misma persona significa que es 25% de un abuelo, del otro. ¿Ves? Sí. Después un 12,5% de un bisabuelo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se está combinando la parte genética, los cromosomas, ¿sí? Va a depender de cómo se expresa. Si la persona puede tener la información genética para el cáncer, por ese cromosoma es lo que no se expresa, no hace el cáncer, ¿sí? Bien. Pero si justo se le expresó ese, va a ser el cáncer. Perfecto. Y vos tenés muchas veces, si la persona esa tiene el cromosoma que expresa el cáncer y justo expresó el cáncer justo cuando, digamos, con los padres expresaron los dos, el cáncer es peor. Por eso ¿por qué es que se busca de que las descendencias no sean de la misma familia? Porque si no vas a expresar todas las enfermedades, ¿entendés? Si se casan entre las mismas familias, están juntando los genes. Y si hay genes defectuosos, es donde van a tener muchos con enfermedades o con cáncer, ¿sí? ¿Serían recesivos? Claro. Tal cual. Por eso vos tenés los recesivos y los dominantes, pero vos cuando tenés dominante, ¿me entendés? Los recesivos. Claro. Entiendo. Eso ahora se está haciendo mucho en los tumores que son de este tipo hereditarios. Se hacen estudios de biología molecular donde se manda el taco que estudió el patólogo, se manda a Buenos Aires y se ve qué mutación tiene, ¿sí? Eso se hace, pero sobre todo en esto, en los hereditarios, muy poco en los esporádicos, ¿cierto? Pero en los hereditarios sí. Y es importante muchas veces, ¿por qué? Porque ya después va a tener presente porque si esa persona tiene hermanos, ¿no es cierto? O tiene hijos. Es importante la información genética de eso. Bien. ¿Cuáles son las etapas de la carcinogénesis? ¿Sí? Acá tenemos, cuando se inicia un cáncer, nosotros dijimos que hay una célula, la célula se va a alterar, va a tener una alteración genética, y eso va a hacer que después se vaya a descontrolar. En síntesis, ¿cuál sería la explicación? Una célula tiene su ADN, ¿sí? Y está como estabilizada. La célula cuando se divide, ¿qué tiene que hacer? Dividir su ADN, ¿sí? Cuando hace eso, es lo que se llama la división celular o la mitosis. Cada vez que se va dividiendo el ADN, ¿sí? Se van acumulando pequeñas mutaciones en la célula, ¿sí? Llegado un momento, con el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Por eso en las personas mayores, sobre todo, ¿qué pasa? Esa célula acumuló tantas mutaciones que puede hacer que un cáncer. Cuando yo tengo un tejido que lo estoy lesionando, ¿qué va a pasar? Se va a dividir más veces la célula. Por eso yo les decía a ustedes, usted tiene un tejido y tiene una úlcera, ¿qué le pasa a las células de la periferia? Tanto en la piel, en el estómago, no sé. Y las celulitas de la periferia empiezan a replicar porque tienen que cubrir eso. Ahora se replican descontroladamente.
Vamos a poner un ejemplo. Usted tiene una piel normal que se divide, supongamos, vamos a poner un ejemplo que se divide cada 21 días, pero X cantidad de veces. Vamos a poner un ejemplo 500 veces, ¿sí? Supongamos en tantos años. Pero resulta que como tiene una úlcera no se divide 500, se divide 1000. Entonces, ¿qué pasa? Va a acumular más rápido las mutaciones. Por eso que los procesos, van a ver que muchos cánceres ocurren por procesos inflamatorios crónicos, ¿sí? Hay inflamación crónica y termina desencadenando un cáncer. Otros por la infección de un virus, ¿tá? Hay que tener en cuenta. Estamos hablando en los que son esporádicos, en los que sean las personas mayores. Por eso ustedes van a ver el cáncer de próstata que tiene una estimulación hormonal, el cáncer de mama una estimulación hormonal. Ojo, ¿qué hace esa hormona que estimula la célula en la mama? Le estimula que se divida. ¿Ven? Entonces, como le estimula que se divida, va a hacer más cáncer. La mujer que hace cáncer de mama, ¿por qué? Porque tiene mucho estrógeno. Entonces está estimulando que se divide y se da cuenta que, bueno, llega a cierta edad que falló una célula y, bueno, originó el cáncer. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Acá tenemos la célula cancerosa que va a tener una iniciación, una promoción, ¿cierto? Por efecto de los carcinógenos, y ahí viene la transformación y la progresión, ¿cierto? Vean acá, esto es lo que tienen que ver. Hay una célula, tiene un cambio genético por esas mutaciones, y esa célula que pasa, muta y se transforma en célula maligna. Y esa célula maligna que se transforma después en un tumor, y ya crece descontroladamente. Profe, una pregunta. ¿Y si le diagnostican cáncer de mama a los 70 años? Sí. ¿Puede ser que sea una metástasis de un cáncer de hueso, por ejemplo, de otro? O sea, porque ya no habría una estimulación hormonal. No, ¿por qué no? Sí, porque sigue habiendo. Lo que pasa es que la mujer tiene, digamos, tiene el estrógeno, ¿sí? Hay un estrógeno, el estradiol, que es un estrógeno que baja con la menopausia, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿saben qué? La mujer después sigue formando otro tipo de estrógeno que se forma en el tejido adiposo, se llama estrona, y eso sigue estimulando, ¿me entienden? Ese es el tema. Sí, no es el mismo estrógeno que tenía antes, es otro tipo de estrógeno, pero sigue estimulando. Ah, muy bien. Por eso es que se busca que la persona no tenga sobrepeso. Se vio eso que cuando la mujer tiene sobrepeso, ¿no es cierto? Por eso cuando ustedes ven, si la mujer tiene sobrepeso, y muchas veces en la parte superior del torso, dicen que esa estrona está estimulando, ese estrógeno está estimulando para el carcinoma de mama. Y cuando la mujer tiene mucho tejido adiposo en la parte de los glúteos, está formando la estrona que va y estimula para el cáncer de endometrio, del útero, ¿sí? Porque siguen habiendo esos estrógenos, ¿cierto? Pero se llaman estrona, es otro tipo de estrógeno, pero lo sigue estimulando. Bien. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia en un tumor y un nódulo? El nódulo es un tumor redondeado bien delimitado, eso sí, pero es un tipo de tumor, ¿sí? Y cuando se lo llama un fibroadenoma, ¿eso qué significa un fibroadenoma? ¿Cómo dijo? Fibroadenoma. Sí. Bueno, el fibroadenoma es un tumor benigno de la mama, ¿sí? Lo ocurre en mujeres jóvenes generalmente, y es un tumor que tiene fibro, viene de fibroso, y adenoma de proliferación glandular, ¿sí? Es como un tumor benigno que tiene glándulas proliferando y fibrosis. Eso es un fibroadenoma. Pero son bien claros y bien nodulares. Y profesor, otra pregunta. Cuando una persona tiene úlcera, digamos, ¿es propenso a tener un cáncer o una hernia de hiato? ¿Es propenso a tener cáncer? ¿Pero úlcera en dónde me está diciendo? Hay que aclarar. En la boca del estómago, sí. Sí. Recién estuvimos hablando de eso, que las úlceras... Sí. Porque vos tenés, si una persona tiene úlcera, es porque esa persona tiene gastritis. Sí. Puede tener gastritis crónica, también le puede llevar a cáncer. Si vos tenés hernia de hiato, ¿sí? La hernia de hiato por deslizamiento, ¿qué te genera? Un reflujo gastroesofágico. Significa que el contenido ácido del estómago pasa al esófago. Entonces, ¿qué vas a generar ahí? Puedes generar un cáncer de esófago. ¿Sí? Ahí estamos, gracias, profe.
Entonces, vean acá, el carcinógeno actúa, se produce la iniciación, la promoción, acá tenemos la mutación de la célula tumoral. Nosotros en nuestro cuerpo estamos haciendo células tumorales todo el tiempo, ¿sí? Aisladas. Pero ¿qué pasa? La célula tumoral, ¿sí? La célula tumoral tiene un mecanismo de que la lleva a la muerte, la inactiva, ¿sí? Que ya después lo vamos a ver más adelante. Eso se llama la apoptosis, ¿sí? Es como que está programado para que esa célula se muera y no siga creciendo. Solo que después puede fallar ese sistema. Si no ocurre esa apoptosis, esa muerte celular, y existe esta célula tumoral, estamos hablando de una sola o dos, nada más. ¿Saben qué pasa? Esta célula tumoral, el sistema inmunológico la reconoce como extraña. Entonces vienen que los glóbulos blancos y la destruyen, ¿sí? Por eso es que cuando tenemos un cáncer, tiene que ver también el sistema inmune, para que el sistema inmune destruya la célula tumoral. Es fundamental eso, ¿sí? Por eso van a ver que muchas veces cuando se habla de las metástasis, se dice que la metástasis tiene que ver porque la célula empezó a proliferar mucho y porque bajó ¿qué? La inmunidad del paciente. Entonces eso permitió a que se diseñe. Bien, los carcinógenos. Los carcinógenos, ¿cómo pueden ser? Pueden ser físicos, químicos o biológicos, ¿sí? Un ejemplo, químicos, sustancias cáusticas, sustancias que generan lesión en un epitelio, en una piel, hay sustancias químicas, y eso puede generar ¿qué? Que las células del costado empiecen a proliferar, ¿sí? Descontroladamente. Entonces, eso puede generar un cáncer. Lo físico, las radiaciones. Una radiación, ¿dónde puede actuar? Las radiaciones atraviesan los tejidos y pueden llegar ¿a dónde? Al ADN de la célula, y ahí generan mutación, ¿sí? Entonces, por eso es que la radiación es muy peligrosa, ¿sí? Otro ejemplo físico que puede ser los rayos ultravioletas, ¿sí? Que inciden en la piel, eso también puede ser un efecto físico. Efectos biológicos, el virus del papiloma humano, ¿sí? El virus del papiloma humano que puede hacer ¿qué? Ir a la célula del epitelio del cuello uterino, alterarla, distorsionarla y generar un cáncer del cuello uterino, ¿sí? Y así como ejemplos hay muchos más también biológicos. Cuando yo les hablo, recién les hablé del angiosarcoma o el sarcoma de Kaposi, que es una proliferación de vasos sanguíneos, eso es por el herpes tipo 8, ¿sí? Que a todas las personas, a la mayoría de las personas, el herpes tipo 8 no le hace nada, pero en los pacientes HIV en los estadios finales son muy susceptibles. Entonces entra el virus, altera la célula endotelial de los vasos sanguíneos y hace el sarcoma de Kaposi. Otro caso. Ahí entra el sistema inmune, profe. ¿Cómo? Ahí cuenta mucho el sistema inmune del paciente. El paciente HIV no rechaza el virus, el herpes. A nosotros, a todos nos entra el virus herpes 8, no nos hace nada, pero el paciente HIV no, porque entra el virus y empieza a proliferar, se descontroló. Después los linfomas también tienen que ver con el virus de Epstein-Barr, es un tipo de virus que entra y altera el linfocito, ¿no es cierto? Y transforma el linfoma. Después tenemos también muchos cánceres de estómago comienzan por la gastritis, y esa gastritis está inducida por una bacteria que es el Helicobacter pylori. Después hay cánceres de vejiga que no se dan acá, pero en zonas de Egipto y toda esa zona, producidos por parásitos, ¿sí? Hay un parásito que se llama el Schistosoma hematobio, ¿sí? Y que genera un cáncer a nivel de la vejiga, ¿sí? Espera un momentito, ya ven. Bueno, entonces tenemos los elementos químicos, físicos y biológicos, ¿sí? Obviamente, del biológico, ¿cuál tiene que saber sí o sí? El virus del papiloma humano, ¿sí? Es una cosa fundamental. Bueno, ¿qué tenemos de los elementos con respecto al paciente, ¿sí? Tenemos lo que es la predisposición genética, que es lo que yo les decía antes. Todos tenemos un combo, ¿no es cierto?, de forma genética nosotros. Hay personas que genéticamente, a pesar de que hablemos de lo esporádico, ¿no es cierto?, y lo hereditario, supongamos, hay personas que pueden fumar y no van a hacer un cáncer de pulmón, ¿sí? Pues son fumadores y no hacen cáncer de pulmón. Pero hay personas que fuman un poco y van a hacer un cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque ya genéticamente van a estar predispuestos. A lo mejor si esa persona no fumaba no hacía el cáncer, pero ya trae un poquitito
alterada la genética, entonces el fumar ya altera una célula definitivamente y hace el cáncer de pulmón. Lo mismo pasa, supongamos, con el cáncer de estómago. Si la persona no hace dieta, no se cuida y está predispuesto genéticamente, va a hacer el cáncer de estómago. Lo mismo con el cáncer de colon, entonces, todos esos elementos. El cáncer de mama también. Entonces ahí tenemos que la predisposición genética del paciente, ¿sí? Bien. A la vez de eso tenemos también que, eso es lo que yo decía, las patologías previas, ¿sí? Y fíjense, algunas que se llaman premetálicas. ¿Qué significa? Hay pacientes que van a tener enfermedades que pueden ser, supongamos, una gastritis, una inflamación de la mucosa gástrica, pacientes que pueden tener el colon que se llama la colitis ulcerosa idiopática, o sea que es una inflamación en el colon donde el paciente se úlceras de forma crónica y esto puede condicionar a que haya un cáncer de colon, ¿sí? Después tenemos patologías, digamos, el paciente fumador que va a ser va a tener un estudio plano certificado, va a tener metaplasia que se llama, y todo va a generar cáncer, va a ser una evolución, puede ser una evolución a lo que se llaman las enfermedades preneoplásicas, o sea que todavía no es un cáncer, pero que puede evolucionar a eso, ¿sí? Yo lo que les quiero decir es que dijimos de los cánceres, de los 4 orígenes celulares, ¿cuál dijimos que es el más frecuente? El carcinoma. El carcinoma, muy bien, de origen epitelial. Entonces, el carcinoma se origina de la noche a la mañana, no ocurre eso, que de la noche a la mañana no. Eso comienza con ¿qué? Con patologías previas, muchas enfermedades previas, ¿no es cierto? Y de esas enfermedades previas, algunas se van a hacer como preneoplásicas, y esas son las que van a ir al cáncer, ¿sí? Pero no es que todos van a ir a cáncer, no. Un ejemplo, vamos a hablar de cáncer de mama. ¿Qué va a tener la mujer? En el cáncer de mama, digamos, esporádico, que se puede dar a los 60 años, va a tener que una estimulación genética, ¿sí? Digamos que va a ser esa estimulación, digamos, esa estimulación hormonal por los estrógenos, va a hacer que las glandulitas de la mama empiecen a proliferan, y eso es la patología previa. Después ya proliferan, pero la celulita un poquito alterada, ya es una preneoplásica. Y ya si sigue estando y proliferando, ¿qué pasa? Se transforma en cáncer, ¿sí? Lo mismo pasa con el colon, lo mismo pasa con la piel, lo mismo pasa con el estómago, ¿no es cierto? Profe, perdón. Le hago una pregunta. En el ejemplo de los químicos, al tomar muchos medicamentos, ¿entraría ahí? No sé si hay algún cáncer relacionado a eso, a tomar muchos medicamentos. Y depende, hay que ver, digamos, el tipo de medicamento. Algunos se postulan, supongamos el pantoprazol, omeprazol, que es inhibidor de bomba de protones, se toma para la acidez gástrica, se sugiere tomarlo 3 meses, no más de 4, porque genera pólipos. Lo que se ha visto es que genera pólipos, que es algo benigno, nada más, no otro cáncer, ¿no? Ahora, que yo conozca que un medicamento te produzca un cáncer, no recuerdo en este momento que te produzca directamente un cáncer, no. Que yo sepa, no. Pero a ver, suponete, lo que sí se sabe es que cuando vos haces tratamientos con quimioterapia, la quimioterapia sí te mata un cáncer, pero te deja susceptible a que te produzca otro, ¿sí? Claro. Eso sí, pero como que todavía no está totalmente definido, ¿no? Pero sí con la quimioterapia, esos tratamientos agresivos, se está especulando. Pero los otros medicamentos que yo me recuerde, no, que produzca cáncer uno no, porque si no, es como que, bueno, si vos lo analizas de un punto de vista, suponete, si se habla de los anticonceptivos, bueno, pues tomas anticonceptivos que tienen hormonas. Puede condicionar y a un cáncer de mama o un cáncer de endometrio, ¿sí? Bueno, fíjense lo siguiente, estamos hablando de cáncer de, bueno, hay medicamentos que sí, ahora me acuerdo. Si hablamos de cáncer de mama, ¿sí? Yo que les dije, ¿cuál es la hormona que produce generalmente el cáncer de mama? ¿Qué hormona es? El estrógeno. El estrógeno. Perfecto, bien. Cuando el cáncer de mama expresa estrógenos como receptores, hay un medicamento que se llama el tamoxifeno, que va y bloquea el receptor de estrógeno en las células tumorales de la mama. Entonces, ¿qué pasa? Bloqueas que hay y ya no permite que crezca, no crece el cáncer de mama.
¿sí? Y de esa forma lo combatís muy bien el cáncer de mama. ¿Cuál es el problema? El tamoxifeno bloquea el receptor de estrógeno en la mama, pero cuando va a la célula del endometrio, de la parte interna del útero, ahí en vez de bloquear, ¿qué hace? Lo estimula. Entonces, en escasa proporción, las mujeres que tienen cáncer de mama y toman tamoxifeno pueden hacer cáncer de endometrio. Por eso el tamoxifeno hace un tiempo solo se tomaba 5 años y más de eso no, porque se ve que podría producir cáncer de endometrio. Profe, usted sabe que yo tengo una tía que tomó tamoxifeno y le hacía poner las uñas violáceas. Sí. Sí, pero hay que ver si tomaba todo solo eso o se relacionaba con otro elemento. Lo que puede ser que de las uñas violáceas puede ser por lo siguiente: el estrógeno en la mujer, vieron que se dice que tiene un efecto protector a nivel cardiovascular en relación al hombre. Por eso cuando la mujer pasa la menopausia ya es muy susceptible a los problemas cardíacos y etcétera. El tema es el siguiente: el estrógeno a la vez tiene funciones vasodilatadoras, ¿sí? Entonces, si vos tenés el estrógeno que es vasodilatador y vos lo bloqueaste con el tamoxifeno, a lo mejor no tiene una buena vasodilatación en el uña y por eso están azuladas por la cianosis que tiene. Puede ser una explicación esa, ¿sí? Bien, gracias. Entonces, ahí sí hay un ejemplo donde el tamoxifeno puede en escasa proporción producir cáncer de endometrio. Pero después como que se fue viendo que era poco. ¿Por qué? Porque la terapia de 5 años pasó a prolongarse a 10 años en las mujeres, ¿sí? Se vio que no, que le daban el tamoxifeno. Y por eso la mujer que tiene cáncer digamos, de mama y tiene mucho tamoxifeno, que se le exige un legrado de útero para estar viendo si está haciendo o no está haciendo, digamos, un tumor en el endometrio, porque es más agresivo el cáncer de endometrio que el mama, ¿sí? O directamente se planifica y se le despierta el útero en la mujer. A lo mejor ya una mujer de más edad no tiene necesidad de seguir con el útero, ¿cierto? Bueno, entonces son estrategias y vigilancia que se tiene que hacer, ¿sí? Bien, entonces tenemos que en ese paciente tenemos que la predisposición genética y recuerden después la presencia de las patologías, ¿sí? La presencia de las patologías, ¿sí? Previas y algunas preneoplásicas que van a evolucionar. En estas preneoplásicas, por eso que se hacen los estudios en los pacientes, las biopsias chiquitas, los estudios en la piel, en el cuello uterino, muchas veces estudiando esto, las lesiones preneoplásicas, ¿sí? Si yo encuentro lesiones preneoplásicas, las puedo extirpar mínimamente o cambiar los hábitos del paciente para evitar que evolucione un cáncer, ¿sí? Bien, yo les dije recién que hay alteraciones genéticas en la célula, ¿cierto? Bien, fíjense cómo es esto. Nosotros acá tenemos el equilibrio del cáncer en la célula se da por esto, por los broncogenes, por los genes supresores de tumores, genes que reparan el ADN y genes que inducen la apoptosis, ¿sí? Estos 4 son los elementos principales que manejan el cáncer, ¿sí? ¿Qué tenemos? Yo les dije que la célula, cuando se divide, ¿no es cierto?, necesita que replicar el ADN. Al replicar el ADN, ¿qué puede hacer? Tener mutaciones, ¿sí? Entonces la célula, una vez que acumula esas mutaciones, ¿no es cierto?, ¿qué tiene que tratar de hacer? Evitar que esas mutaciones sigan o corregirlas, ¿sí? Las células están equilibradas. Tenemos por un lado los broncogenes. ¿Qué son los broncogenes? Son genes que están en la célula, en el ADN, que están estimulando el crecimiento. Un ejemplo son los genes que codifican la estimulación con el estrógeno para que proliferen continuamente. Esos son parte de los broncogenes. Un ejemplo, ¿no? Después tenemos los genes supresores de tumores. Esos son genes que evitan que las células proliferen descontroladamente. Entonces tenemos, por un lado, el broncogen que hace que las células proliferen o crezcan, y por el otro lado que tenemos los genes supresores de tumores que evitan que crezcan. Entre los dos están teniendo que un equilibrio, ¿sí? Porque si no los tejidos crecerían descontroladamente, ¿está? Entonces tenemos los broncogenes que estimulan el crecimiento y los supresores que evitan eso. Están en un equilibrio para que no se acumulen mutaciones en el ADN. En el caso de que se encuentren mutaciones en el ADN, ¿qué vamos a tener? Los genes que reparan el ADN. ¿Qué significa? Que la célula acumula una mutación y hay unos genes que van a estar reparando el ADN.
a esas mutaciones. ¿Qué pasa si falló esto, el broncogen, falló el supresor y falló el gen que repara el ADN? ¿Qué tenemos después? Los genes que inducen la apoptosis. Hay genes que encuentran mutaciones, se van a activar y van a hacer que la célula que se destruya. Es como se produce un suicidio de la célula. ¿Por qué está hecho eso? Para que no se produzca el cáncer. ¿Está? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando falla esto, falla esto, falla esto y falla esto, se produce una célula tumoral. ¿Qué es lo último que nos queda? Que venga el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico, ¿qué va a hacer? Va a destruir esa célula tumoral, ¿sí? Ahora, si no ocurre eso, bueno, acá puede comenzar a ir creciendo la célula tumoral y originarse, ¿no es cierto?, lo que es el cáncer. ¿Está? Bien. Fíjense, acá tenemos la alteración del protoncogen, ¿sí? Un ejemplo, tenemos acá esto lo que empuja y el gen supresor que disminuye. Supongamos que dijimos que estas flechitas tienen que ser igual. Supongamos que el gen supresor, ¿no es cierto?, se va a generar el tumor, ¿sí? Ven acá el ejemplo, ¿no es cierto? Acá tenemos, y si tenemos una alteración del gen supresor que está disminuido, esto también lo sobrepasa y se produce el tumor. Porque hay un desequilibrio entre los dos. Tiene que estar equilibrado para que no se produzca un tumor. Acá yo les pongo un ejemplito para que vean cómo es la parte de la célula. Esto es el núcleo. Acá tenemos el ADN, donde se produce la replicación. Acá tenemos la membrana plasmática, que es una doble capa. Acá tenemos receptores. Cuando viene un ligando o una molécula, se une acá desencadena segundos mensajeros, y todo esto es una secuencia compleja que va llevando señales hacia el núcleo, ¿no es cierto? Y eso es lo que muchas veces hace que se estimule la célula tumoral, la célula normal, a que se divida de forma descontrolada y genere un tumor, un cáncer, ¿sí? Bueno, yo lo que les quería comentar, eso es la parte genética del cáncer, ¿sí? Hay una idea, por ahí se han escuchado de que se va a descubrir la cura para el cáncer, ¿no? Eso es una cosa que no es cierta. O sea, es una mentira, ¿sí? Uno puede buscar evitar ciertos cánceres, pero no todos los cánceres. Si volvemos a ver esto, ¿no es cierto? Esta palabra acá, la palabra mutación, ¿no? ¿Qué sería la causa del cáncer en sí entonces? La mutación, ¿o no? ¿Sí? La mutación. Sí. Imagínense si nosotros podemos lograr un medicamento, algo que bloquee la mutación. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? No va a haber más cáncer, ¿no? Pero va a pasar otra cosa. Pero sigue mutando. No, pero supongamos que se descubre un medicamento, algo que evita la mutación en las células animales, ¿sí? ¿Ah? ¿Me entienden o no? Bien. Cualquier mutación celular. Todas las mutaciones. Todas. No habría una evolución buena genética. Todas las mutaciones. Claro, ahí está lo que dijiste, las buenas. Ahí está el tema. Porque, ¿qué pasa? La mutación, ¿qué te permite a vos? La evolución. Claro. No hubieran evolucionado los seres vivos. Las mutaciones tienen cosas buenas, cosas malas. Habría más enfermedades, ¿no? Claro. Las malas son las enfermedades, pero vos ves que la mayor parte de la gente tiene cáncer. No. La mayor parte de la gente no tiene cáncer. Entonces, por el equilibrio que hay entre las células, ¿no? ¿No es cierto? La mutación permitió que los seres vivos vayan evolucionando, si no, no hubieran evolucionado los seres vivos, ¿sí? Y aunque ustedes no lo crean, en el día de hoy se sigue evolucionando, el ser humano sigue evolucionando. Lo que pasa es que nosotros estamos en un trayecto tan corto de tiempo en la vida, en la Tierra, que no lo vemos. La mutación que hace evolución se ve en cientos o miles de años, ¿está? Pero está actuando, ¿sí? Entonces la mutación nunca se va a eliminar. Porque si uno elimina la mutación, el ser humano tiene capacidad de evolución. Entonces no podría el día de mañana vivir en la Luna, vivir en Marte, vivir en el fondo del océano, ¿entienden? Por eso cuando dicen, se está descubriendo la cura para todo el cáncer, es mentira. No va a poder, porque no se puede controlar la mutación del ADN. Y sería bloquear la capacidad de evolución. Entonces arruinaría todo, ¿sí? Entonces siempre es como que uno lo tiene que aceptar a eso, que es parte de lo natural, porque la enfermedad también es parte de la naturaleza. Como la muerte es natural, ¿sí?
Uno tiene que aceptar a eso. Es así, ¿estamos? Por eso cuando uno analiza las estadísticas va viendo, ¿no es cierto?, la capacidad. Por eso van a ver la diferencia entre las razas, ¿no es cierto? La altura de uno, la altura del otro, el color de piel de uno, de otro, la susceptibilidad de uno a una enfermedad y otras a otras, ¿no es cierto? Y eso que me da la diferencia de la evolución gracias a la mutación. ¿Sí? Por eso digo que cuando muchas veces dicen, no, sí, ya viene la cura para el cáncer. No, esas son cosas que yo creo que son más cosas fantásticas que dicen o que quieren sembrar en la gente, pero eso no es tan así. ¿Está? Bien. Fíjense ustedes, ¿vieron cuando ustedes le dan un antibiótico y le dicen que la bacteria hizo resistencia? ¿Eso saben por qué? Porque la bacteria evolucionó y hace resistencia al antibiótico y lo degrada. Y ahí fíjense, una bacteria ya se está viendo la evolución. ¿Okay? Por eso muchas veces son cosas que uno las tiene que analizar. Bueno, ¿se entiende hasta ahí más o menos lo que estuvimos viendo? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Tuvimos ahí la parte genética del cáncer, ¿sí? Ahora vemos un poquitito de la parte epigenética. La parte genética es lo que vimos, los broncogenes, los supresores de tumor, los inductores de apoptosis, todos esos elementos, y los reparadores del ADN. Eso es la parte genética, las alteraciones que me va a llevar al cáncer y a la mutación. Pero el cáncer también tiene otros elementos que son epigenéticos, ¿sí? Y esos epigenéticos significa que están por encima de lo genético y corresponde al medio ambiente y cómo inciden para el cáncer. Y ahí tenemos cómo pueden incidir lo que es la hiperglucemia, algunos fármacos, como hablamos recién del parte del tamoxifeno también, como los tipos de ácidos grasos con respecto a la dieta. Y eso tiene mucho que ver también. El estrés, ¿no es cierto? Infecciones, ¿no es cierto? El ejercicio físico, la dieta, ¿no es cierto? Procesos inflamatorios, ¿no es cierto? Las dietas, bueno, la restricción calórica, todo esto, todos estos elementos son los epigenéticos, cómo actúan a nivel de la célula y actúan también a nivel del ADN. ¿Por qué? Porque se ha visto que todos estos elementos van actuando a nivel del ADN, generando que metilación del ADN, y esto genera alteración de las histonas. Las histonas son unas proteínas en las cuales está enrollado el ADN, esas son las histonas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se metila el ADN se producen esas alteraciones de las histonas, y eso se suma a lo otro que vimos genético. Entonces dice que puede ayudar a la parte del cáncer. ¿Qué significa esto? No es que muchas veces directamente la hiperglucemia o la dieta rica en ácido graso me va a hacer el cáncer. No. Lo que significa es que la persona que hace cáncer, ¿sí?, y no hace una buena actividad física, una buena dieta, puede tener peor pronóstico en la evolución y el tratamiento del cáncer. Por eso se está viendo que todos estos elementos, si uno modifica el hábito de la persona con dieta, con actividad física, con el tema del estrés, porque ¿qué hace el estrés en una persona? Baja ¿qué? Los glóbulos blancos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo estrés? Si yo tengo estrés, libero que corticoide, endógeno. ¿Y el corticoide qué es? Un bloqueador de las células inmunológicas. Entonces no voy a tener células inmunes que vayan y quieran destruir a las células tumorales. Entonces todo eso se va sumando, ¿sí? De lo epigenético, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que saber con respecto al cáncer? Las mutaciones permiten la supervivencia de células neoplásicas, adaptando a diversos microambientes. ¿Esto por qué es tan importante? Porque hace muchos años se tenía la idea que cuando yo tengo una célula cancerosa, ¿sí?, una célula cancerosa, genéticamente, las que todas son iguales, y como que ya no van a mutar más, sino que van a seguir creciendo esa misma celulita. Y ahora se vio que no. Yo puedo tener una población de células, y si yo las analizo genéticamente, una es más agresiva que la otra. Una tiene más mutaciones que la otra. Y una célula que yo la puedo ver muy grande, muy monstruosa, esa célula está tan mutada que va a destruir mismo. Pero otra que mutó tiene capacidad de invadir, de meterse en el vaso sanguíneo, inclusive saben de qué están haciendo las células tumorales, bloquean el sistema inmunológico, secretan moléculas para bloquear a los linfocitos, ¿sí? Entonces esa célula está más adaptada, son los clones más resistentes. Por eso ustedes van a ver que un paciente tiene una neoplasia, tiene un cáncer, y hace un grupito de células hacia la metástasis, y después hacen un tratamiento y se mata un grupo de células, pero otra no, porque ya que hizo, van
adaptándose, van evolucionando como seres vivos que son esas células, ¿no es cierto? Y se van adaptando a los pequeños microambientes, de acuerdo a los vasos sanguíneos, o si se migró una metástasis en el ganglio linfático, o si es una metástasis en la piel, en el pulmón, ¿sí? Siguen como tratando de colonizar, ¿no es cierto? Y ahí se pueden hacer resistentes a los diversos tratamientos, ¿sí? Por eso que muchas veces nosotros cuando vemos que un paciente tiene un cáncer, ¿no es cierto?, nosotros decimos, hay que estudiar no solo el cáncer, el tumor primario, hay que estudiar también la metástasis, ¿sí? Es muy importante eso. No estudio solo el cáncer de mama y el ganglio, no, hay que estudiar todo. Y si una mama tiene 2 o 3 tumores, hay que estudiarlo por separado a los tumores, ¿sí? Y hay que hacerle histoquímica a todo y hay que estudiarlo molecularmente, porque yo no sé qué diferencia hay entre un grupito y entre el otro, ¿sí? Ahí, ¿cuál es la limitación que tenemos nosotros? Que las mutuales no cubren todo. Las mutuales cubren una sola población tumoral, no las cubren a las otras. Y el paciente por ahí piensa que uno quiere que el paciente gaste más para estudiar las otras, pero no es eso. El tema es que no queremos decirle, estudiamos el tumor 1, el 2 no lo estudiamos, y el 2 realmente es el agresivo y que se está diseminando. El oncólogo está haciendo un tratamiento en relación al tumor 1 y no al tumor 2. Y de ahí vienen que no responde a la terapia, ¿y por qué? Porque no se lo estudió bien. ¿Me entiendes? Ese es el gran problema que se crea, ¿sí? Entonces, muchas veces la mutual no cubre esto, no cubre esto, no cubre esto. No, bueno, pero yo creo que es algo íntimo mío, lo debería cubrir, y después se ahorran un montón de problemas. No tenés que estar otra vez a los 8 meses estudiando, o sea, de entrada se estudia bien. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, todavía quedaron la gente en las mutuales, no conocen cómo es el cáncer, cómo se origina el cáncer, cómo se disemina el cáncer. Entonces, por falta de conocimiento, ese médico auditor que no entiende bien, entonces él, digamos, da el ok para una cosa, pero no tiene idea de lo que está, digamos, haciendo. Bueno, entonces, están buenos. Una pregunta, profe. Los quistes mamarios, ¿son malos? Digamos, pasa. Lo que pasa es que vos cuando me decís un quiste, ¿no es cierto? Quiste es una masa tumoral que está cavitada, ¿sí? Sí. ¿Sí? Una masa tumoral cavitada. Como yo te dije antes, el tumor se clasifica en benigno o maligno. ¿Cómo yo voy a saber? Viendo la microscopía. Yo si no veo las células no te puedo decir, porque en la mama la mayor parte de los tumores como son sólidos, son nódulos o son tipo estrellados. Pero en esa proporción hay tumores en la mama que son como papilitas que crecen y como obstruyen el conducto de la mama, los conductos mayores, se va dilatando el conducto, entonces se te formó el quiste. Pero van a ser tumorales. Generalmente son de buen pronóstico, no son malignos eso. Pero cuando vos tenés esos tumores, solamente cuando ves la microscopía puedes decir, sí, esto es benigno, esto es maligno. ¿Sí? Profesor, otra pregunta. ¿Y si un nódulo está encapsulado, no puede hacer metástasis? ¿O no? No, sí puede hacer, ¿sí? Sí puede hacer. ¿Qué significa encapsulado? No, porque encapsulado significa, encapsulado, ojo, hay que ver si es un nódulo encapsulado o un quiste encapsulado. Son cosas distintas. ¿Sí? Nódulo. El nódulo, vos tenés un nódulo, ¿sí? Vos tenés células tumorales adentro del nódulo. Supongamos que vamos a decir, no, mira, pero es un carcinoma, pero es un nódulo. Esas células del centro, ¿sí? Están vivas. ¿Y qué toman? Oxígeno y nutrientes por los vasos. Sí. Pero también, ¿quién les aporta la sangre? Las arterias, pequeñas arterias. Y por esa célula elimina los desechos. Por más que sea tumoral, elimina los desechos por las venas. Y se te mete en la vena y ya está en la célula tumoral, tranquilamente. ¿Y un nódulo se puede alimentar de las paredes si está vascularizado? Sí, pero generalmente vos tenés en cuenta que una célula tumoral, otra cosa que tiene el cáncer, la célula tumoral libera factores que se llaman angiogénicos que permiten la proliferación de vasos sanguíneos. El tumor muta en la célula y libera sustancias para que se formen vasos que le aporten nutrición. ¿Entendés? Por eso, una base del tratamiento también del cáncer, ¿sabes qué es? Bloquear los receptores de crecimiento vascular. Cosa que vos le bloquees la proliferación del vaso para que se seque la célula tumoral.
Hay muchas líneas de tratamiento del cáncer, ¿verdad? Entonces vos están buscando distintas formas de bloquear. ¿Viste? Por eso te digo, si vos tenés un nódulo, vos tenés en cuenta que adentro, yo he visto cánceres de mama, que es un nódulo perfecto, y es un cáncer de mama, y dio metástasis, ¿sí? Entonces, el tema es el siguiente, que realmente vos vas a saber cuando estés viendo que la microscopía. Si vos no ves la microscopía. Claro, cuando crece. Sí, si crece. Sí, pero si yo no veo por imagen, mira, muchas veces por imagen, un montón de veces a mí me dijeron, esto no es cáncer, y era cáncer. ¿Sí? Hay un caso de una chica de 25 años que saben que me decían un fibroadenoma. Y resulta que era un cáncer. Y un cáncer de los más agresivos, ¿cierto? A los 25 años. Y bueno, y todos ven por imágenes, sí, fibroadenoma, pero después vos lo ves, un cáncer. Y también tenés muchos casos donde dicen que es un cáncer, te dicen la imagen que es un cáncer, y después sacan el piso y no es cáncer. ¿Sí? Ojo, las imágenes son estudios indirectos. ¿Sí? Vos para que pongas el sello que es un cáncer y te trate un oncólogo, lo tenés que ver en la microscopia. Ningún oncólogo te va a hacer un tratamiento si no tenés el informe del patólogo. ¿Sí? Porque nadie te va a dar una quimioterapia si vos no tenés el informe de un patólogo. ¿Entendés? Por eso Profesor, otra consulta. Cuando uno dice no hay que pulsarse porque es malo si lo molestas, eso es... Bueno, no, eso es mentira. Eso es mentira. Es mentira. Mentira porque si uno lo punza, uno sabe qué agresividad tiene. No tenés que punzarlo. Eso es un invento. ¿Sí? Siempre. Estamos. No. Eso de que o que haces implantes. Si una persona tiene mioma y está en la menopausia, ya los miomas ya no crece, ya no se alimenta, ya porque ya no menstruas más. Claro. Pero si le molesta a la persona, y también, ojo, hay que ver otra cosa, el tamaño del mioma. Porque hay miomas que son tremendamente enormes y hay miomas que crecen hacia afuera del útero. Y por más que tengas un mioma de 5 centímetros y creció hacia afuera, lo subsedoso, el problema es cuando el mioma comprime el uréter. Porque si a vos un mioma te está comprimiendo un uréter, estás haciendo una retención de la orina que se llama hidronefrosis y te lleva en 2 o 3 años que parece ese riñón ya no sirve. ¿Sí? O sea, profesor, si una persona es propensa, si ya tiene un mioma, ¿es propensa a tener varios miomas? Sí. Cuando vos tenés una persona con un mioma y vos tenés la pieza quirúrgica y lo cortás, encontrás otros chiquititos que se encuentran, es lógico. Lo que pasa es que hay personas, mujeres que tienen miomas chicos, pero hay otras que tienen miomas tremendamente grandes. Y el problema es esos grandes no es porque sea maligno, sino que te está comprimiendo los otros órganos. Ese es el problema. Entonces, vos imagínate si vos sos una persona que tenés un mioma a los 50 años, ponle que ya vos necesitas la menopausia y sigue creciendo, pero vos tenés un mioma a los 50, 60 años y estás bien. Y eso te empieza a comprimir el uréter. Y vos decís, no, pero no es maligno, te lo dejas. Es mejor que te operes a los 50, 60 años que resistís la anestesia y no esperar a los 80. ¿Sí? A los 80. Profesor, una persona que tome mucha gestosterona, yo he tomado mucha caja de gestosterona en el embarazo de mi hija. Supuestamente yo no tenía nada en el cuerpo. Yo la tuve a mi hija por cesárea y bueno, me sacaron un mioma gigante por cesárea. Y después me empecé a llenar de nódulos y quiste mamario, displasia mamaria y mioma. ¿Eso es debido a, digamos, tantas hormonas que tomé? Exacto, es por eso. O sea, es por eso. La estimulación, ¿qué es una estimulación? La estimulación que hubo ahí es al receptor de estrógeno. ¿Sí? Exacto. Entonces hubo una gran sobreestimulación, ¿no es cierto? Entonces esa sobreestimulación, ¿qué hace? Bueno, repercute en la mama, repercute a nivel de los miomas. El mioma, que es de músculo liso, si vos le haces los receptores, te expresa ahí el estrógeno. Y lo mismo en el endometrio. El endometrio, pero pasa por ahí, por la sobreestimulación. Eso llegó a eso. ¿No? ¿Y un nódulo puede estar vascularizado o no vascularizado? ¿Puede estar de las dos formas, un nódulo? Un nódulo, si tiene células. No, siempre tiene que estar vascularizado.
Si vos tenés Siempre. algo que no tiene vascularización, se va a morir, porque son células. Salvo que vos me digas un nódulo con fibrosis sola, bueno. Pero si vos tenés células vivas, las células vivas tienen que vivir y necesitan esa vascularización. ¿Está? Ahí estamos. Gracias, profe. Bueno, acá este esquemita para que vean. Miren acá lo que sería un tejido normal. Fíjense, acá tenemos la célula que divide, se va dividiendo. Por ahí, ¿qué pasó? La célula tuvo que una mutación. Y se acuerdan que dijimos que se puede hacer esa apoptosis, esa muerte celular programada. Bueno, el suicidio o la apoptosis de la célula no progresa el cáncer. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos que esa célula alterada, no hace la apoptosis, sigue dividiendo, muta, va acumulando, ¿ves? Primera mutación, segunda mutación, tercera, y se transforma directamente, ¿qué? En la masa tumoral, completamente descontrolada. Y ya es lo que es el cáncer, ¿sí? Bueno, les va a generar yo sé que por ahí es medio complejo el tema, ¿no es cierto? Hoy vamos a dejar hasta acá. Yo le voy a mandar a Silvia ahora el PowerPoint para que lo vayan teniendo, ¿sí? Y la semana que viene repaso otra vez esto, acumulen las dudas que tengan, ¿sí? Ojo, pueden preguntar de cáncer en general para que lo entiendan al tema, ¿cierto? No hay problema. Y seguimos la clase que viene, ¿no es cierto? Repaso mínimamente, yo les voy a dar lo más importante que tienen que saber de la parte genética, epigenética, y después vamos a comenzar con melanoma, ¿sí? Con melanoma, y bueno, después vamos a volver a ver carcinoma vasocelular, epidermoide, pero se van a sumar los sarcomas también, para que vean cómo puede ser un sarcoma, ¿no es cierto? Cómo puede ser un linfoma de la piel, ¿sí? Mínimamente. Y vamos a seguir la clase que viene, ¿sí? Bueno, profe, gracias. A la próxima. Gracias, profe. Gracias. Chao, chicas. Gracias. Gracias. Gracias, profe.